bonito de esta profesión es que, yo lo digo así, es como una universidad donde nunca nos vamos a graduar. O sea, uno decide... Somos alumnos toda la vida. Uno decide cuándo parar de estudiar y estancarte, pero lo bonito es que tú puedes continuar y siempre va a haber cosas que aprender, siempre va a haber cosas que mejorar. Y siempre y cuando uno lo ve así, pues va a intentar mantenerse en esa ola de la mejor manera, ¿no? Ok, bienvenidos a otro podcast de InNation Studio. Hoy aquí con Miguel Ges estaremos hablando sobre su proceso creativo, su técnica. De verdad, un placer hablar aquí con mi amigo. Siempre estamos hablando sobre muchas cosas, sobre la inteligencia artificial, sobre el diseño, tatuaje, técnicas. De verdad que es muy interesante hablar con Miguel. Es una persona muy inteligente también que le gusta investigar mucho y bueno, me llevo muy bien con él con esa parte ahí de investigación, ¿no, Miguel? Claro bueno, que sí. bienvenido, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, presentarme. Soy Miguel Gest, venezolano residenciado en España de hace aproximadamente 7 años. Y nada, básicamente, pues tatuando llevo unos 9 años, desde los inicios a full, y siempre tomando en referencia pues todo lo que ha venido haciendo el maestro Darwin y desde sus inicios. Y para mí estar aquí ahora pues ha sido increíble. Es la tercera vez que estoy aquí ya. Genial, genial. Y súper bien, hermano, con muchas ganas de brutal, estar aquí. brutal. Por ahí he visto que estás haciendo unas piezas increíbles también, muy detalladas. A mí me parece interesante, Miguel, que bueno, siempre que te pregunto que hablamos y que tú empezaste fue haciendo letras, ¿no? Que me parece muy brutal eso en tu técnica, la parte de ilustración. ¿Tú estudiaste alguna carrera como tal de diseño o algo? Yo empecé a estudiar diseño gráfico. Ah, genial. Pero la verdad es que mis comienzos en la universidad estaban siendo... Venezuela estaba pasando por una etapa bastante difícil. Y la verdad que el tema universitario pues se hizo un poco rudo el ir a clase, porque ni los profesores iban a clase. Okay. Y ese fue el momento que yo dije, tengo que hacer algo, ¿no? Yo no puedo estar quieto, tengo que... algo creativo, algo que tenga que ver con la pintura. Y yo vengo de la escuela del graffiti. Y verdad que sí, la ¿no? verdad es que en Venezuela se me complicó mucho el seguir con mi carrera como artista del graffiti. Y ese fue el momento que, mezclado con las fallas en la universidad, pues decidí comprarme mi kit en Amazon y empezar. Bueno, sí era. Y empecé con letras. Empecé con letras porque realmente era lo que se me hacía como más fácil, ¿no? Como más, ya conocí un poco del tema. Y el hecho de aprender la técnica en el tatuaje y llevarlo a la piel y llevar mis diseños de lettering y de letras a la piel, pues era algo que me encantaba, ¿no? La verdad Brutal, que ¿no? tuve un tiempo largo trabajando letras, y hay que recalcar que mi cambio de lettering a pasar al realismo, que es el estilo a que actualmente me especializo, pues tuvieron mucho que ver el señor Darwin, el señor, me acuerdo, Yomiko, el señor, Claro. mucha gente de aquella época que tenían el realismo a un nivel muy superior. Y eso fue lo que me hizo pues indagar un poco más en, oye, ya que tengo buena línea, hago buenas composiciones de letras, ¿por qué no puedo pasar a otro nivel, no? ¿Y nunca coloro, Miguel? Sí he hecho color y hago color. ¿Pero te gusta? Me encanta hacer color, Ah, ok. pero ¿no? soy muy desordenado para el color. No sé por qué. Con los grises soy extremadamente ordenado, pero con el color te puedo tumbar la mesa encima, a ti, al cliente, al compañero de al lado. Bueno, tal vez es parte del estilo, pues. Estilo ahí como libre. No sé, hermano, no sé. sabes. Me encanta hacerlo, pero de verdad que no es algo que he priorizado todavía, pero lo pienso hacer. No, brutal. La verdad que sí. No, bueno, genial, Miguel. Mira, algo que yo estaba hablando contigo y que de verdad que me parece brutal es la parte tuya también creativa, ¿no? La parte del diseño. Yo creo que es fundamental en lo que hacemos. Me contaste que estudiaste diseño, estuviste en el graffiti, hiciste lettering. Entonces yo creo que ya tienes bastante concepto y conocimiento de la parte de diseño. Me imagino que utilizas programas. Entonces me imagino que por eso esa facilidad tuya también, ¿no? Que hemos estado hablando últimamente sobre todas estas tecnologías, que si la inteligencia artificial, que si usas Procreate, que si Photoshop, que si el escaneo 3D. Yo he visto que tú también te pones ahí a investigar por tu cuenta, ¿no? Todo lo que esté disponible y nos funcione y nos haga el trabajo un poco más optimizado.
Bienvenido sea, bienvenido sea. De verdad que soy una persona bastante enferma con las nuevas tecnologías Sí, no, brutal, y todo ¿no? lo que nos puede ayudar en el trabajo, ¿no? Así. No, fino. Mira, Miguel, a mí me encanta esa parte tuya de diseño. Me gusta como tú de verdad le pones pasión ahí a la parte de la parte creativa, de diseñar, de composiciones, que de repente el cliente te dice que quiere un tatuaje aquí, tú le haces todo el diseño, todo el brazo. Y yo decía, bueno, pero ¿qué le pasó a Miguel? Le haces todo de una vez. Y me gusta eso de que tú planificas de una vez todo tu diseño, porque me contaste que te gusta. No, yo necesito estar claro qué voy a hacer después, ¿no? No te gusta como está ahí inventando, sino te gusta tenerla clara. Como, me imagino que eso también influye mucho tu parte del estudio de diseño también, ¿no? Sí, la verdad es que eso que comentas, Darwin, ha sido porque he tenido muy malas experiencias Ok, a ok. la hora de que uno empezaba o te venía un cliente queriendo una idea en un antebrazo o una pieza más pequeña, uno se la trabajaba, pero al año volvía y que quería hacerse el otro lado del antebrazo. Entonces Mm, uno le preguntaba, ¿tú vas a continuarte el brazo? No, no voy a continuar el brazo. Entonces, al año siguiente venía que querían continuarse el brazo. Entonces, para mí, de verdad que era algo extremadamente difícil el hecho de hacer las conexiones, incluso con mi mismo trabajo. Y decidí probar el hacer unos diseños un poco más completos. Eh, el ejemplo del antebrazo, me pides el antebrazo, pues te monto toda la parte externa de la manga, sencillamente para yo orientarme o para dejarle el trabajo un poco más fácil al futuro tatuador que si el cliente decide tatuarse, ¿no? Seguir claro. continuando. Porque de verdad que he visto muchos fallos, no sé si es que muchos artistas les da pereza, les da, pero a mí me la ponía muy difícil. Y me quise como que especializar un poco en esas conexiones, en estudiar la anatomía del cuerpo, en estudiar los Mm, músculos y que todo fluyera muy bien. Y hablando por mi trabajo, me siento mucho más cómodo y más tranquilo si yo planteo todo el proyecto de una porque me va a facilitar mucho más en un futuro a la hora de continuar ese proyecto. Y lo bueno es que los clientes suelen aceptar el seguir el proyecto y es algo que me gusta mucho hacer, la no, verdad. brutal, brutal. No, bien, este me dice que está sonando la mano aquí en la mesa. Mira, Ujú, mira, Miguel, no, me parece súper interesante eso que dices. De ujú. verdad que, bueno, yo lo del trabajo tuyo me acuerdo que te escribí por Instagram para que nos Sí, hermano. visitaras, porque me parecía genial, de verdad me encantaba. También yo sé que tú eres una persona, yo creo que dice mucho de una persona cuando cuida su presentación, ¿no? Y yo me fijaba que tú estabas pendiente de tu fotografía, ya buscando como un estilo en la presentación de tu trabajo. Yo creo que eso es súper importante, a pesar de que siempre seguimos ahí Sí, probando, ¿no? Que si hermano. la cámara, que si lente, que si el video, y tú sabes que siempre estamos Siempre. ahí, ¿no? Pero porque estás pendiente de cuidar una línea en tu trabajo, y yo creo que a mí me gusta eso de ti, que tú estás pendiente de mantener una línea, un estilo y tal, estás ahí aquí, que se mantenga clean y que se vea lo que sea, que eres tú, pues, ¿entiendes? Claro. De que eso se trata, no es estar imitando a fulano ni nada, sino mantener un estilo como tal, y eso me parece brutal. Y cabe recalcar que hay que venderse también. O Sí, no, sea, no, no, claro. el hecho de hacer buenos tatuajes y es lo que yo siempre he dicho, nosotros somos personas creativas, somos artistas, pero no solo nos encapsulamos en el ser tatuador, ¿no? Y esta profesión pues amerita de que adiciones al ser tatuador una serie de cosas que van a mejorar tu trabajo, van a mejorar la presentación de tu trabajo, que lo vean más personas y que alcance más ese trabajo. Entonces, considero que es un estudio y es un ejercicio que todos los artistas deberíamos hacer y es complementar nuestra profesión de tatuador con Claro. otras cosas, otras herramientas como lo son la fotografía, como lo son la pintura, como lo son muchas otras cosas que nos hacen el trabajo más sencillo, ¿no? Por supuesto. Mira, Miguel, una cosa que me estabas comentando hace poco, igual yo lo he notado que me parece brutal también que lo hagas, y yo creo que nosotros aquí en InNation vemos mucho esa parte, que tú me contabas que tu trabajo, tú le dedicabas el tiempo necesario para que el trabajo te quedara clean, o las partes oscuras te quedaran en el tono que era, tratas de limpiarlo mucho. Si tienes que darle otra sesión a ese cliente, así no cobras por la sesión, la hacías, porque para ti era más importante el acabado de tu tatuaje que el mismo dinero que te podría pagar el cliente. Y a mí eso me parece brutal porque eso dice mucho de ti,
que te importa mucho la calidad de tu trabajo y tú estás pendiente de que ese tatuaje va a quedar ahí, lo va a ver otra persona. Porque hablando temprano con Camilo me decía, no, hay tatuadores que dicen que tú tatuaste y eso fue y eso así se queda, que quedó. Que, como que no hay que tocarlo otra vez. Y yo, pero ¿por qué si es como una pieza tuya? Uno, no sé, me imagino que a ti te pasa que uno se encariña con el tatuaje, esta pieza es mía, esto tiene que quedar lo mejor posible. Y yo he visto que tú también eres bien pasional con eso del tatuaje, ¿no? Muchísimo. Sí. Muchísimo, pero sobre todo porque el lienzo es un lienzo andante, ¿no? Bueno. Y el hecho, bueno, eso es lo que me pasa a mí. A mí me frustra el hecho de saber de que hice una pieza que incluso técnicamente la realicé bien, pero por X o por Z, pues no tuvo la mejor curación y está caminando por ahí por la calle. Sí. Entonces, epa, vente para acá, vamos a meternos un par de horitas y lo dejamos bien para que se pueda ver como se debería ver. Y básicamente eso es lo que yo creo que es la mejor publicidad, la publicidad orgánica de lo que ve otras personas en la calle, y es el lienzo físico lo que va a dar esa confianza a otra persona que se quiera tatuar contigo, ¿no? Sí, Sí. ahorita que estás diciendo eso, sorry que te interrumpa, es que me acordé de algo que me parece tan loco. Fíjate lo que tú estás haciendo o lo que hacemos nosotros. Nosotros terminamos el tatuaje, oye, yo creo que aquí podría quedar mejor, vamos a retocar esta parte, vamos a meterle otra capa, que es lo que hacemos todos. Pero ¿sabes qué hacen tatuadores, no? No lo hacen así, sino agarran en digital y lo retocan en Photoshop, lo limpian y ya, como que Bueno, imagínate, brother, ¿no? Y uno ahí fajado que su tatuaje que se vea, porque es que la idea es que en vivo se vea el tatuaje sólido ahí bien, ¿no? Exactamente, exactamente. A mí incluso me llegan muchos mensajes de personas, oye, mándame un tatuaje curado sin filtro, sin nada. Y a mí me interesa mucho ese tipo de consultas porque digo, no te fías de lo que está publicado, Claro. pero me estás escribiendo porque has visto algún tipo de trabajo mío en la que sí he visto trabajos tuyos, pero me gustaría que tú me enviaras uno tuyo curado. Entonces, varía mucho, depende de la persona, como hay otra gente pues que come mucho de la edición. Sí. Entonces es algo que uno tiene que saber lidiar en esta profesión. Cada día es totalmente distinto. Todas las personas que nos llegan todos los días son totalmente distintas y creo que también tenemos que hacer una labor educativa con esas personas de que el ejemplo de que si viene porque le encantó una foto que se ve muy bien contrastada, la fotografía está increíble, el tatuaje está increíble, hay que explicarle, mira, ese trabajo cuando cura baja la tonalidad, baja tal y se queda con este acabado. Y de la otra manera, pues exactamente igual, o sea, esos trabajos a la hora de subirlo a las redes, no el tema de la irritación de la piel, o sea, es un soporte vivo lo que estamos pinchando, entonces va a haber irritaciones, depende de la piel se va a hinchar más, se va a hinchar menos. Entonces uno lo que intenta con esa promoción de nuestro trabajo es que el usuario lo digiera de la mejor manera posible y decida pues, hacerse un trabajo con nosotros, ¿no? Pero siempre pensando en el futuro de la curación, hermano. Eso es algo que a mí me ha pegado de hace 2 años para acá y prácticamente el 90% de mi empeño actual en mi trabajo es necesito verlo bien curado, bien sólido. Claro, la técnica, ¿no? Que se vea perfecto como uno quiere, ¿no? Pero no, brutal. Y bueno, ahora pasando a otro punto, Miguel, la parte de tu día de tatuaje, tu proceso. Me acuerdo que una vez, bueno, hablando un poquito de las tintas, me acuerdo que una vez hablamos sobre, estás pendiente que si vamos a hacerla, voy a preparar mi tinta yo mismo, estás preparando que si no sé cuántas gotas. Eso es un laboratorio químico. Un laboratorio, man. Y tú sabes que yo lo puse en práctica. De hecho, yo ahorita, después de esa conversación que tuvimos una vez, yo soy una persona, yo me compré casi que todas las marcas que habían de tinta, las probé todas. Lo sé. Y después hablé contigo, no, que le pongo no sé cuántas 15 gotas, 12 gotas de blanco cada gota, después le pongo agua y yo me quedé pensando, y yo, bueno, no está mal, voy a probarlo. Y ahorita yo tatúo así. Qué bueno. Pero lo loco es que yo tatúo, pero lo adapté. Entonces yo lo que hago, por ejemplo, dependiendo del tono de piel de la persona. Exacto. Por ejemplo, y también lo hago a partir de los tonos más oscuros, ¿no? Por ejemplo, tengo negro puro, tengo uno con 15 gotas de negro y agua, uno con 7 gotas de negro y agua, después uno de 4 y después uno con 2 gotas de negro. Pero a los dos últimos, le pongo unas 3 gotas de blanco, le pongo también tal vez unas 3 gotas de blanco, estos dos. Pero tengo otros tonos aquí atrás. Exacto. Donde estos sí ya tienen 10 gotas de blanco o 15 gotas de blanco, dependiendo del tono de la piel. Entonces, voy mezclando y tú sabes qué me pasó.
que tengo mayor control del tatuaje. Sí, Y yo sé qué tono estoy poniendo exactamente porque yo mismo lo estoy exacto, preparando. Porque exactamente. muchas veces tú compras una tinta preparada, pero tú no sabes cuántas gotas hay, cuánto es negro, no sabes qué tan oscuro te va a quedar cuando cure, la inyección cómo es. En cambio, usando esta fórmula, como que tú vas a la segura y también que yo creo que una vez que tú la preparas, si tú usas una tinta que ya está preparada, tú ya la entiendes. Tú dices, Claro, no, esto cuando cubra queda así, tú ya sabes qué tanto inyectarla, ¿no? exacto. Sí. Lo bueno de eso sí es justamente como dices, Darwin, de que uno no para como que cuando llegas a una cierta estabilidad y comodidad en tu trabajo, tienes que probar otra cosa nueva y tienes que meterte en más líos y eso de la tinta y eso de las preparaciones de los tonos, pues ha sido un tremendo lío el Sí. año pasado. Mira, ahora, ajá, porque yo me imagino que hay gente que nos escucha, muchos tatuadores, y ellos a veces quieren algún tip. ¿Cómo tú la estabas preparando? ¿Cómo la preparas ahorita? ¿Cómo haces? Sí. Voy a empezar explicando por qué yo decidí buscar cambiar la manera en que yo hacía mis tonos de sombra. Y básicamente era por la técnica, ¿no? Mi Mm. técnica de negro diluido, pues enrojecía un poco el trabajo. Ujú. Sabía que tenía que avanzar un poco más lento para que no se enrojeciera, pero me pasaba lo que comentas del tono, que a mí me Mm. gusta ver el tono que estoy inyectando. Me Claro. gusta poder jugar con esa tonalidad, con esa viscosidad del tono. Y indagando, preguntando, di con, no me acuerdo el nombre de la persona, pero mezclaba sus mismas diluciones de black and gray con gotas de blanco. Mm. Entonces eso te espesaba un poco más el tono, pero al mismo tiempo te da la oportunidad de, dependiendo cómo tú muevas la mano, pues conseguir un acabado u otro, ¿no? Si inyectas un poco más sólido, te va a quedar un tono más grisáceo, más frío, y si lo penduleas, pues te puede dar un acabado más suave y más cálido. Entonces, al yo darme cuenta de eso, fue una revelación. Y ahí fue probar. Empiezo con 5 gotas de blanco, después con 10, después con 15, he pasado con 20, con 30, Hasta 30 también lo uso. con todas, pero pasaba lo que tú dices, que siempre sigue siendo una misma temperatura del tono. Y esto lo que te permite es que dependiendo del trabajo que quieras hacer y dependiendo del tipo de piel, tú le incluyas más o menos gotas para lograr una tonalidad especial o incluso una manera de trabajarlo, porque al mezclarlo con blanco, la tinta se vuelve un poco más viscosa y se adhiere un poco más Mm. a la aguja. Entonces, para mí ver esa y sentir eso mientras trabajo, pues me hace el proceso un poco más cómodo, ¿no? Porque Claro. estoy viendo lo que estoy inyectando. Y la verdad que creo que di con la fórmula exacta. Ahora estoy trabajando con entre 10 y 15 gotas de blanco. ¿Y el negro cuántas gotas colocas? ¿Cómo preparas los cat, pues? Trabajo 3 caps de negro triple black, el negro más oscuro que haya. Ahora mismo estoy trabajando con una marca de tintas que se llama Raw Pigments, Ujú. y tienen unos negros increíbles. Ellos tienen 3 tipos de negro. Entonces tienen que ser un acabado más brillante, uno más opaco y el negro por lo menos de sombra. Antes yo cuando trabajaba con Dynamic utilizaba solo el mismo negro, y el probar ¿cómo se diría? Otros negros De otras marcas. me ha hecho pues ver que el trabajo tú lo puedes contrastar más, puedes jugar un poco más con esos contrastes, esos tonos oscuros. Entonces me suelo poner 2 negros normales y uno bastante Ah, sí. oscuro. Ah, ok, eso no sabía. Uno, el que sea más oscuro, sea triple black, o sea este device, o sea el mismo RAW que tiene uno que se llama Vantage, que es increíble. Entonces, eso lo vengo haciendo de hace un par de años para acá y ha cambiado mucho el contraste en mi trabajo, ¿no? Mm. Uso esos 3 negros y utilizo 6 caps, de los cuales 3 son las diluciones de tonos medios oscuros y los otros 3 son los más claros. Entonces, dependiendo del acabado que quiera dar, a veces le echo solo gotas de blanco a los tonos más oscuros porque Mm. siento que la parte de la sombra queda un poco más fría, entonces cuando refleja la luz le echo menos gotas de blanco para que quede más Sí, cálido. sí, me pasa Entonces, igual, sí, sí. ahora estoy en ese proceso. Pero está bueno porque uno lo controla, ¿no? Sí, sí, la verdad que lo bueno de hacerlo de esta manera es que tú puedes jugar y hacerte tus ilusiones como tú quieras, Ujú. dependiendo de lo que vayas a hacer. Cabe recalcar que no todos los blancos ni todos los negros sirven para hacer esta técnica de Claro, sombras, ¿no? claro, ¿no?
Eso es bastante importante y yo considero que es probar todas las marcas Sí, que hay, sí. probar muchos blancos de mezcla, blancos incluso normales. Yo ahora lo estoy haciendo con un blanco súper chillón y es el mejor resultado Ah, ¿en que me ha serio? ¿En dado, serio? sí. Pero todo es probar, la verdad Sí, que sí, sí, sí. es como... Como buscar mejorar tu trabajo, ¿no? Sí, hermano, De eso se porque trata. es lo que yo digo de tatuar de manera consciente, ¿no? Eso es lo que estamos hablando ahorita, Estás ¿no? haciendo un proceso y tú no puedes estar... A mí la gente me dice que yo parezco molesto cuando trabajo y que soy muy agradable cuando no estoy trabajando y le digo, yo lo siento mucho, hermano, pero si quieres ese acabado, me vas a tener que ver la cara de culo durante la sesión y podemos hablar y podemos echar chistes, Estoy concentrado. pero claro, es que es una concentración que yo no estoy simplemente viendo cómo está quedando la sombra ni cómo la estoy arrastrando, sino que estoy sintiendo el tipo de aguja, el calibraje de la aguja, Ujú. estoy viendo cómo está la piel, de cómo esa persona tiene la piel hidratada o no. Entonces, ese estudio previo me va a abrir el camino para yo seguir la pieza un poco más cómodo y un poco más rápido, ¿no? Por así Sí, decirlo, un sí, poco sí. más... Sí, de verdad que nosotros cuando estamos tatuando nos concentramos ahí a tatuar y nos podemos quedar ahí metidos y probando, ¿no? Lo que tú dices que uno de verdad tiene que hacer el tatuaje consciente, sintiendo la piel, cómo se irrita, ya va, se puso muy rojo y tal. También hablando de eso que estamos, de la técnica, es súper loco porque yo me acuerdo cuando yo comencé a tatuar que usar gris no se veía bien cuando hacías black and gray. De acuerdo. Sí, entonces si usaba black and gray, no, que eso ya parece color. Sí, Pero ha sí. pasado que ahora el tatuaje ha evolucionado y entonces yo creo que se ha logrado que los tatuajes en blanco y negro se ven más sólidos. Gracias a esa mezcla que inventamos, bueno, que la empezaron a hacer de mezclar con grises, la sombra. Entonces tú puedes, prácticamente hay unas partes que están casi rellenas como color, ¿no? Se podría decir, de grises, Exactamente, ¿no? exacto, sí. Que eso antes no se podía porque si tú rellenabas mucho en sombra así, como que no quedaba bien, no quedaba difuminado. Entonces Claro. a veces mucha gente pasaba la máquina muy suave y se perdía mucho para poder lograr los colores muy claros. O recién hecho se veía todo rojo. Exacto. Aunque yo sí te digo algo, yo creo que el hiperrealismo en sombras, yo creo que se logra un poco más con el negro diluido. Sí, se ve hasta bonito. A mí me ¿Ok? gusta el acabado, se ve bien bonito. Me encanta. Creo que es así, pero debes de tener una técnica muy buena y muy sólida para que ese tatuaje Mm. perdure en el tiempo y mantenga ese realismo e incluso darle 2 o 3 sesiones a esa pieza de sombras diluidas. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con el gris? Que te permite optimizarte un poco más. Yo lo siento así. Es el tono que vas a pinchar y sabes que es el tono que va a curar. Ujú. Eso es lo que hay y si tú lo pones ahí y lo estás viendo así, así va a quedar. Cosa que con los diluidos no Sí. es así. Pero me parece interesante eso que acabas de decir, me parece que sí. Por ejemplo, tú sabes que yo antes hacía muchos retratos de familia, mucho portrait y hacía demasiado y me encantaba, ¿no? Y yo creo, bueno, es mi punto de vista, ¿no? A mí me gusta más como se ve un retrato de alguien que usó sumi Sí, o diluido con agua que cuando le meten gris. sí. Creo que este que está con agua se ve como un carácter más serio, como no sé, como A mí me llama vintage, como vintage. Exacto, vintage. Así como exacto. que también que es como cuando tú ves un retrato, una foto en un papel de una foto antigua. Exacto. Tiene como otra presencia, ¿no? No Es- sé, es otro sentimiento. exactamente, En cambio, exactamente. creo que, por ejemplo, el estilo de tatuaje que se está haciendo ahorita, en este caso estamos hablando de algo más surrealista, una combinación de elementos, personajes. No está ese sentimiento de familia, de un familiar, de un retrato como tal. Entonces, Claro. siento que ya ahí es otra cosa. Ya se ve Sí. brutal. Tenemos más libertad. Sí, 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 Sí. sí. Tú estás pendiente ahí de los volúmenes, contraste y tal, ¿no? Como que es otro juego, pero de verdad que retrato de familia me gusta más cómo se ve con zoom y con agua, Sí, ¿no? sí, sí. Yo cuando suelo hacer retratos de bebés o de personas, le pongo mis gotas de blanco, ¿ok? Ajá, Porque pero no estoy como ahí tanto. encapsulado, pero le echo solo 5 gotas de blanco. Yo lo he hecho también, he hecho cosas así. Entonces, eso lo único que me hace ver es el tono que estoy metiendo y cuál va a Que no quedar. se vea Listo, rojito al final, ¿no? listo, listo, Brutal, listo. brutal. Pero es verdad que ese punto está bueno, porque a mí, yo a veces veo tatuajes que están hechos así, me gustan, ¿no? Me gusta cómo se ven. Sí, Igual yo creo que yo he tratado de manejar también como una línea, un estilo, buscando una textura. Entonces me enfoco más en eso, en lo que me guste más, porque tampoco es que uno va a estar haciendo de todo, ¿no? así es, así es, Sí. así es. Mira, y ahorita que estabas tratando que te pregunté,
que cuando ibas a hacer unas letras ahí, cuando las ibas a mezclar con un tatuaje tuyo, porque tú hacías unas letras brutales, bien Sí, sueltas, ¿no? Porque eso de verdad que requiere de mucha práctica, ¿no? Esa sí, soltura con las letras. yo considero que las letras es uno de los estilos más difíciles que hay en el Sí, tatuaje porque tiene muchísimas reglas y muchas simetrías y muchos jales que tienen que tener ser muy agradables a la vista, ¿no? Ujú. Y la verdad que yo sigo todavía dibujando de vez en cuando Ah, sí las haces, letras, sí, sí. Solo, pero no siempre. las publicas mucho ahí, ¿no? No, no suelo publicar el tema de las letras. Llevo, no te voy a mentir, Darwin, más o menos un año y medio diciendo que voy a preparar una serie de diseños con letras y realismo y tal, pero después tenemos todo el trabajo encima que vamos Ya como estás que ocupado, vamos ¿no? como que fluyendo sobre Sí, lo que hay sí. y... Pero sí, Brutal, ¿no? eso está en la agenda. Hay que sentarse a hacer No. más letras, la verdad que sí. Sí, lo que estamos hablando temprano. Mira, ¿cuándo te vas a hacer uno? Igual yo te lo digo, pero yo también tengo que hacerlo, ¿no? Yo tengo varias ideas de tatuajes que yo quiero hacer y no las he diseñado, pero las tengo ahí dándome vueltas en la idea y Sí, necesito sentarme a diseñar, pero también siempre ocupado haciendo cosas, entonces se te va el día y también tienes el diseño del cliente que tienes que tatuar mañana, cosas así, exacto. ¿no? Uno tiene que estar como tranquilo, sin Sí. preocupaciones y con una cervecita al lado y decir, mira, Que fluya, vamos ¿no? a pintar. Y sobre todo yo quería comentar que el tema de las letras, yo estaba llegando a un punto en que eh, nada tiene como un límite, ¿no? Pero son letras. Ok, Y ya, que puedes jugar con las líneas, con las sombras, con el tipo de flow que tienes, pero entonces si te especializas en un tipo de letra, vas a estar haciendo tu tipo de letra con tus detalles, sea más grande o más pequeño, durante toda tu vida. lo mismo, ¿no? Bueno, Entonces es algo que digo, no, o sea, el tema del realismo, yo soy una persona que no me encasillo en nada en particular, pero sentía que con las letras era eso, o sea, hago puras letras, no sé hacer otra cosa, me pongo con el realismo. Entonces ahora sí ya haciendo realismo, lo bueno del realismo es que te enseña prácticamente todo tipo de técnicas. Si entra unas letras o quieres adicionarle un lettering a una pieza de realismo, se lo puedo hacer sin ningún problema, ¿entiendes? Entonces siento que estoy un poco más abierto a hacer otras cosas dentro del realismo, ¿no? De las composiciones claro, realistas. claro. Mira, Miguel, y cuéntame algo, ¿cómo, ahorita que estamos hablando sobre la tecnología y eso, cómo estás ahí con Midjourney, la inteligencia artificial? ¿Qué estás utilizando? Sí la estás usando, ¿no? Me comentaste. Tengo ¿Pero dos, cuál utilizas? tengo dos chips integrados, uno en cada... No. La verdad que como todo Darwin, yo creo que hemos tenido que obligarnos a aprender a usar las nuevas tecnologías. Porque, ¿qué pasa en el realismo? Nosotros no podemos diseñar o de cero dibujar una composición realista para una manga entera. Tenemos que Tomaría mucho tiempo, ¿no? tomaría no solo que mucho tiempo, sino que demasiado estudio, demasiadas cosas. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos que buscar referencias en otros lados que ya están creadas, eso también da un poco de, ¿sabes? Como que... Todos se parecen después, todo limita un exacto, poco, no sé. exacto. No estaba haciendo algo muy original, la verdad. En Mm. cuanto a composiciones, sí, pero en cuanto al elemento de lo que uno construye, eran imágenes de Pinterest, imágenes en Google, imágenes incluso que de vez en cuando yo hacía fotografías de flores, de cosas de esas, Claro, siempre buscando la originalidad hasta que salió la inteligencia artificial. Y salió la inteligencia artificial y realmente me di cuenta que había que estudiar muchísimo. Es sí, prácticamente otra rama de creación que uno tiene que estudiar desde cero y aprender a cómo funciona para obtener lo que queremos. Y la verdad que el último año para acá ha sido constantemente en perfeccionar esa herramienta, ¿no? Básicamente utilizo Midjourney, he utilizado Stable Diffusion. sí, me contaste que lo usabas. Sí, lo utilizaba antes hasta que me especialicé un poco más en Midjourney y me ha dado como que mejores resultados. Mm, Para cortar un poco y ir al punto clave de todo esto es que la inteligencia artificial nos ha dado la oportunidad de que ya no hay frenos en nada, ¿no? Yo siempre he dicho que tengo muchos colegas artistas que solo tatúan diseños suyos, que siempre están en la búsqueda de clientes que quieran sus diseños, pero entendía que era por una falta de recursos ok, gráficos también, sí. ¿no? Y el que venga la inteligencia artificial, pues por lo menos en mi caso, me ha ayudado a intentar complacer un poco más
a los clientes en las ideas que ellos tenían y poder llevarlas a una creación de imágenes personalizada y única. Claro. Y ahí pues ya después en Photoshop o en Procreate hacer toda la composición de lo que viene siendo la estructura del proyecto. Pero es que antes, o sea, antes te podían pedir que es que quiero a mi niño mirando al fondo, pero él tenía una camiseta del Boca Junior, que tú dices, ¿de dónde saco eso? Y en esa posición, no ¿De sé. dónde saco eso? Entonces, el que tú puedas escribirlo sabiéndolo escribir para que te dé el resultado correcto y lo obtengas, me parece increíble. Me parece increíble. Después entra la parte de diseñarlo, tienes que componerlo, pero yo creo que es una herramienta más y nos facilita mucho la hora de dar con cosas que antes era imposible de conseguir. Claro, claro. Mira, hay una cosa, yo siempre veo muchas cosas positivas en todo este tipo de cosas, pero hay una cosa que he visto últimamente que sí me molesta bastante. De verdad que me parece que no tengo otra palabra para decirle, me parece que es una mierda. ¿Y sabes por qué? Brother, es una cosa que yo me meto en Instagram, entro al perfil y he visto páginas que están publicando como... Porque yo entiendo que tú puedes poner... Tú sabes que bueno, para explicarles cómo funciona la cosa. Tú puedes escribir en inteligencia artificial que te cree un tatuaje, vamos a decir, un tatuaje de un búho. Y se ve como un tatuaje de un búho, pero con un nivel de detalle increíble. Y que alguien que no tenga el conocimiento, porque hay hasta tatuadores que le dan me gusta a la cosa, porque y una cosa es que tú pongas referencia, inspiración y tal, y tú expliques, mira, esto no es un tatuaje, esto fue creado con inteligencia artificial, es otra cosa porque el cliente se inspira. Pero cuando tú te haces el loco y lo pones y pones chiquitico por allá, en una taza y pones cualquier cosa para disimular, por si alguien te dice algo, no, pero yo escribí inspiración, sí, pero casi que escondido después de 50,000 letras y no pusiste que lo que era esta inteligencia artificial, ya ahí sí estamos hablando que se está tratando de un engaño. Sí. Entonces he visto páginas que ponen tatuajes de verdad, ponen un video y de repente ponen una inteligencia artificial. Sí. ¿Por qué? Porque más le interesa... ¿Y cuál tiene más like? Sí, les interesa, exacto, el de la inteligencia. Entonces les interesa es ganar retención, visitas y todo esto, y no les importa que están engañando a la gente. Y eso me parece una cagada. Pues. Oportunistas de las redes sociales. ¿No? Entonces, vamos a decir que eso es una parte negativa que sí me parece fatal. Entonces, yo creo que la gente de verdad tiene que ser consciente y de verdad tener buen ojo para darse cuenta que no se dejen estafar por un tatuador que ustedes vean que tiene un poco de tatuaje súper perfecto, pero no tiene ni un video, o que no se parece, o pueden tener un buen... De verdad que ustedes le hacen zoom a eso y se van a dar cuenta que no es un tatuaje de verdad. Siempre hay algún detalle que no... Siempre hay un detalle porque de verdad que me parece muy, muy mal, no tienen ningún tipo de ética para estar haciendo eso. Y lo loco, porque hay páginas, ¿sabes? Que hay páginas que son y que publican tatuajes de todo el mundo, ¿no? Pero yo he visto tatuadores. Tatuadores que lo hacen y se hacen los locos, no publican nada, no dicen que fue creado con inteligencia artificial. O te sacan eso y te ponen diseño disponible. Ah, eso, exacto. Y ya con eso lo matan. Brother, ¿sabes que lo he visto hasta en fotógrafos, no? Ah, no, soy yo en fotógrafo. Sí, y yo me quedo loco porque se lo vi un fotógrafo profesional que yo lo seguía y brutal. Y yo decía, yo sí vi la foto rara y yo, bueno, pero ¿y aquí qué pasó? Como que la vi muy cinemática. Pero la subía como si lo hubiera hecho él, la foto. Exacto. Ah, no. Y yo vi, entonces yo dije, bueno, seguro la hizo y está probando la inteligencia artificial. Bro, no puso nada. No, pero sí entendería que a lo mejor él tiene la foto base, la foto madre, y la haya llevado ahí para hacer variaciones. No jodas, no me jodas, Miguel. Yo creo que eso es puramente, si no es... Yo por buscarle la cosa, sé, ¿no? Pero eso es una locura y yo creo que sencillamente son oportunistas de las redes sociales y es lo que tú dices, están intentando crecer una cuenta de Instagram para saber qué harán en el futuro con esa cuenta, ¿entiendes? Terminará haciendo una cuenta de OnlyFans, terminará haciendo X, no lo sé, pero ahora mismo está a la orden del día el hecho de denigrar muchas profesiones para aumentar los números de las redes sociales. Sí. Y siempre hay una finalidad un poco negativa, hay un interés un poco balurdo detrás de todo esto, ¿no? Un interés oscuro ahí como... Pero bueno, sí, esa parte de verdad, mira, yo siempre hablo muchas cosas positivas de toda esta tecnología, pero wow, cuando vi eso y dije, ya vi por dónde venían todos estos, y ¿sabes qué es lo peor? Que cada vez lo veo más. Sí. Lo he visto muy seguido. Sí. Primero se lo vi una página que no era de tatuaje, una página que no era de un artista como tal. Ya se lo he visto a varios artistas tatuadores. Y yo digo, epa, ¿pero qué pasó? Oye,
Pónganse serio, porque... En 5 años tienes aquí a la inteligencia artificial tatuando ahí. Sí, bueno, será que, mira, me quiero hacer este tatuaje. Bueno, búscate un robot porque no te lo hicieron Listo. fue con... Así va a ser, ¿no? Así va a ser. Porque yo creo que va más o menos como, ¿te acuerdas cuando en un momento ya los tatuadores se volvieron locos editando las fotos? Y hay acuerdo. uno. Bueno, De y todavía acuerdo. sigue pasando. Hay tatuadores que de verdad acuerdo. que yo creo que ya es una enfermedad. Porque... Yo en mis inicios lo hice, yo lo digo abiertamente. Yo No, pero decía, pero ya va. Yo te estoy hablando de modificar de repente una línea y la arreglaban en Ah, no, Procreate. no, yo, eso sí. yo no te Eso estoy sí, hablando no. de que... Yo de le que si el bajaba color... saturación No, vale, y pero... contraste. Y No, Miguel, eso no joda. es nada. Eso ya es no, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de modificar entiendo, ya y te hasta entiendo. agregar cosas que no existen en el tatuaje. No, qué bola. No, yo estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que si le quitaste los rojitos, eso no tiene nada. Pero eso tiene fecha de caducidad. No, de que Eso la es- tiene. Porque mira, eso es como. Después de ese como tatuaje la- por ahí, ajá, y el Mira, punto ese tú sabes que no- yo me acuerdo que hubo una campaña una vez con las fotos de las portadas de las revistas de las mujeres. Ajá. Que tuve esas mujeres perfectas en la piel, que no tenían nada, ni un porito. Así Ven, es. yo creo que ya ahorita cualquier persona sabe que todas esas fotos de revista y todas esas fotos de magazine y todo ese tipo, todo eso está retocado. Exacto. Le quitan todas las imperfecciones a las mujeres, bueno, a las mujeres y hombres, ¿no? Todos los detallitos, que si tiene una peca que no cuadra en la foto, no, eso lo quitamos. Mira, que tengo un poquito de celulitis y quítale eso. Exactamente. Ponle el Exactamente. estómago más plano y más curvita, más nalga, lo que sea. A mí ha habido clientes que me han pedido cuando les hago la foto, me dicen, No. oye, ¿me puedes retocar la barriga? ¿Me la quitas un poquito? Yo, bueno, la brother. barriga sí, pero el tatuaje no. Exacto, entonces, bueno, yo creo que... Estamos Oye, en el hay que tener mundo que- de sí. todo eso, hermano. Es algo que hay que Sí. tener un poco de criterio y saber lo que es real y lo que no. Sí, brother. Y ya está. O sea, Pero bueno, yo veo más la parte positiva, solo que quería hablar sobre eso porque de verdad que eso sí no me gustó, porque yo creo que es un engaño y muchos clientes pueden caer en ese engaño. Yo he visto tatuadores que también han caído en eso y no se dan ni cuenta de que Sí. el tatuaje, eso no es un tatuaje, ¿no? Pero bueno, yo la sigo utilizando para mi trabajo, y creando ideas de diseño, perfeccionándome más en cómo entender, cómo comunicarte tú, qué loco, ¿no? Es lo que voy a decir, cómo comunicarte tú con la inteligencia artificial. yo siempre le digo hola. Por lo Hola. menos al chat No, yo, que yo lo Bueno, saludo. esa es la otra, ¿no? Y también utilizas el chat donde solamente es para escribir, para hablar, ¿no? Sí. Son varias, ¿no? Sí, son varias. Pero no, simplemente decía eso porque yo tengo miedo en un futuro que Hay eso que no- saludarla bien. Mira, yo te traté bien. Exacto, hermano, no. En un futuro llega la invasión de no, mira, este pana me trató bien, vamos a dejarlo Sí. tranquilo. Pero, hermano, herramientas increíbles que hay que saber darles uso y iba a comentar una cosa que es que básicamente con el tema de hacer el Midjourney, de trabajar el Midjourney, yo me frustraba mucho al principio porque no obtenía los resultados que quería. Ujú. Y sencillamente es como lo que comentaba el tatuaje, es hacerlo de manera consciente, hacerlo, pero no lo estoy obteniendo yo y por qué otra gente sí lo está obteniendo. Claro. ¿Cuál es la diferencia ahí? Y me di cuenta que me tenía que entrar en un mundo de volver a estudiar una cantidad de cosas, perfiles fotográficos, perfiles de encuadre, Oye, eso es brutal. de texturas, de artistas, de épocas. Y ese proceso lo estaba disfrutando mucho. O sea, estaba nutriéndome. Eso, a eso, medida te, eso te iba a decir. Pero es que si no lo haces, no obtienes el resultado que estás buscando. Mira, eso que acabas de decir es brutal, porque de hecho hasta lo estaba hablando con Roberto, porque Roberto me dijo, no me sale y tal. Mira, eso que acabas de decir me ha pasado muchísimo. Brother, yo hasta he aprendido, mira, porque si tú quieres lograr, vamos a suponer, un retrato de una mujer, así tú tienes que darle la pose del retrato, tú le das las indicaciones del tipo de cámara que estás utilizando. Supongamos que si cámara Canon, tal, 90 milímetros, la velocidad de obturación, todos estos parámetros. Exacto. Y aparte tú le puedes decir cómo la editaron, que si la editaste en Lightroom, que si color correction, que si el perfil de color. Brother, el acabado que tú puedes conseguir con la foto es increíble. Es impresionante. ¿Entiendes? Y lo más loco es que vas aprendiendo de palabras y de efectos de cine. De hecho, sigo uno que crea como escenas de película. Pero es increíble y todo es que si el film, que si el tipo de película, todo este tipo de cosas. Mira, Sí. también que si estilo, ese no lo uso mucho porque eso sabe que crea controversia, que si utilizas el estilo de un artista, ¿no? Porque dice que te estás robando el estilo de artista. Sí. Pero lo que sí utilizo es ese peo fotográfico, esa cuestión, Desmonetizado. esa cuestión fotográfica,
por ejemplo, el tipo de render. Tú sabes que a mí me gusta mucho el 3D. Sí, Entonces yo a veces le doy las indicaciones, pero para que te fijes en algo. Mira, yo le doy los mismos, por ejemplo, los parámetros que yo utilizo en 3D cuando estoy trabajando en 3D, entiendo. que voy a hacer el render, utilicé, vamos a suponer que si Octa Render, que si en ZBrush, un acabado en ZBrush. Yo le doy esos mismos parámetros que utilizaba en 3D, se los doy a la inteligencia artificial y me crea ese mismo acabado, el mismo Claro. efecto, la misma textura y eso me parece increíble. Pero eso tú lo puedes hacer de forma más consciente si ya conoces ese programa. Es como en fotografía. Exacto. Si tú ya eres fotógrafo, un fotógrafo puede dominar eso mucho mejor que alguien que no sepa Exacto, fotografía, exacto. ¿no? Exacto, pero una persona que no tenga a lo mejor tus conocimientos de 3D y de ZBrush, de todos esos programas, y quiere ese acabado, Es muy difícil. tienes que estudiar, tienes que indagar, tienes que averiguar cómo se llama ese programa, qué acabado te da ese programa, cuáles son las palabras que utiliza ese programa. Prueba, ensayo y error y te aseguro que darás con el resultado que quieres, porque siento que estamos como en un momento del mundo donde no hay freno para nada. O sea, antes uno como que se frenaba con ciertas cosas y listo, hasta aquí llegué hoy, voy a tomar el día libre, pero hoy en día siento que todo tiene solución siempre y cuando lo quieras hacer, ¿no? quieras llegar a eso, Claro, indaga, estudia, investiga y vas a dar con la solución. La verdad, a mí me encanta el momento en el que estamos actualmente porque se han quitado todos esos frenos, ¿no? del avance. Sí, no, de verdad que es impresionante y los avances que van saliendo en tan poco tiempo, ¿no? Impresionante. He venido pum, pum, ¿no? Y yo digo que no puede ser, ¿no? Que yo no sé a qué vamos a llegar. Ya está en el video, está ahí. Como cada vez en el video ya tú la ves mejorando todo ese tipo de procesos en el video. Hace poco vi ahorita que me salió en Bing que ya se había actualizado el navegador porque tú sabes que Microsoft sacó una nueva inteligencia artificial donde va a incorporar, por ejemplo, por decirte en Excel, que te analiza tus tablas de estadística y tú le puedes decir, oye, ¿cuánto fue la ganancia de tal mes y tal cosa? O de repente abres un archivo en Word y te dice, oye, ¿me puedes resumir esto aquí? O abres tu email y tú le dices, oye, quiero responder este email, decirle de forma positiva yo lo hago. Entonces, sí, pero lo que pasó fue lo que hizo Microsoft es que lo integró internamente. Claro. ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, con el ChatGPT tú lo tienes que hacer con aplicaciones, Sí, me imagino que te hará como una recomendación en cuanto te llegue el mail, ya te dice, te recomiendo esta respuesta. Sí, yo lo veo como que, mira, es muy loco todo, pero sí te da facilidades para muchas cosas y tal vez te puedes enfocar en otras. ¿Entiendes? Exacto. Es como estaba hablando yo ahorita con Camilo. Antes tenías que agarrar un día para soldar las agujas, para que si, no sé, setear la máquina. Que tú ya no necesitas ese tiempo para soldar la aguja. Puedes poner a hacer otra cosa, a diseñar otras cosas. Pero utiliza ese tiempo para el diseño, tal cual. Porque hay mucha gente que dice, coño, ya no tengo que soldar agujas, tengo más tiempo libre. Entonces, hay esas variaciones de tiempo. Yo creo que el tiempo siempre van a venir más cosas nuevas y se puede optimizar. Hay algo que me parece brutal, que cómo ha influido todo esto en el mundo del tatuaje. Mira, si tú agarras y te pones a ver tatuajes de hace 3 años atrás sobre estilos, vamos a suponer escultura, esculturas griegas. Ven, tú podrías ver la misma escultura tatuada no sé cuántas veces, el Zeus, la otra, porque uno normalmente buscaba algo realista porque quería ese acabado como bien realista de piedra. Ven, yo he visto ahorita muchos tatuadores, he visto una cantidad de esculturas distintas de Zeus. Sí. De esos personajes de escultura, porque las crean en inteligencia artificial y crean distintas, ¿no? Y eso me parece brutal porque están surgiendo tatuajes distintos, otro tipo de cosas, ¿no? No es la misma escultura tatuada. Yo creo que estamos llegando al punto de distinción entre a lo mejor el artista que pueda seguir trabajando de la manera anterior y el actual, como lo que tú dices, o sea, pueden haber 4 o 5 Zeus muy parecidos, pero ves detalles distintos, cosas que antes no se veían. No. Y no considero que tampoco sea necesario la inteligencia artificial para llegar a eso, ¿no? Okay. Es algo... Hemos hecho 30.000 barbas de Zeus ya, hemos hecho 30.000 tigres, hemos hecho... Entonces, yo creo que hay que siempre intentar hacer algo más personal y algo más original. Si puedes hacerlo con la inteligencia artificial, genial.
pero ya creo que se acabó un poco la repetición de ver tantos trabajos y tantas referencias iguales Sí, ¿no? en la calle y en las redes sociales y la verdad que eso a mí me encanta, pues estoy viendo proyectos que están haciendo increíbles. Aquí los proyectos No, que bueno, se y están no, haciendo los muchachos, sí, que ¿no? increíble, hermano, de verdad que... Sí, es brutal que nosotros siempre estamos ahí hablando, mira que prueba este prompt, prueba esto, prueba aquello, ponle que sí, Q, no sé qué, que es el La quality, universidad InNation, tenemos clase de Midjourney, tenemos es- clase de nutrición, fotografía. tenemos clase de fotografía, tenemos clase de edición de video, o sea, tenemos diferentes actividades en la universidad. Aquí yo me vi en estos días una clase de audio Ah, con mira, Elvi, con micrófono. Yo, ay, ya me compré mi setup en mi casa qué bueno, para grabar. tengo que ver una clase de eso. Se Oye, las pongo aquí. Pero sí, no, brutal. Mira, yo creo que, bueno, tantas cosas que necesitamos hablar. Yo creo que vamos a necesitar Sí, como 5 podcasts para terminar, bueno, ¿viste? Pero no, brutal aquí compartir con Miguel. De verdad que brutal todo ese avance que vamos. Yo sé que me encanta esa pasión tuya que tienes por el tatuaje, por mejorar, por meterle, por hacer todo mejor, por aprender. Yo creo que eso es súper importante para mantenerte en este mundo del tatuaje activo, ¿no? Y sí. presente ahí, que tu trabajo hable por ti, ¿no? Sí, yo creo Y, que es muy fácil como estancarse, ¿no? En sí, esto. fácil. Deprimirte también, ¿no? Mucho, porque somos nosotros con nosotros y nosotros. Y Sí, nuestra mejoría se basa en nosotros y en el empeño y la fuerza de voluntad que le pongamos a ese estudio y no todos los días son tan perfectos para eso. sí, sí. Entonces hay altibajos, pero lo bonito de esta profesión es que, yo lo digo así, es como una universidad donde nunca nos vamos a graduar. O sea, Somos alumnos toda la vida. uno decide cuándo parar de estudiar y estancarte, pero lo bonito es que tú puedes continuar y siempre va a haber cosas que aprender, siempre va a haber cosas que mejorar. Y siempre y cuando uno lo ve así, pues va a intentar mantenerse en esa ola de la mejor manera, ¿no? Con los respectivos altibajos, pero de verdad que es muy bonito el hecho de que tú sabes que no hay un tope en algo que te gusta hacer y que lo haces todos los días. Y el hecho de indagar y estudiar eso para que nunca llegue ese tope, pues es algo que me hace sentir que estoy en el Brutal, sitio indicado. brutal. Pues. No, eso es un buen consejo para la gente que de verdad, tatuadores, que tienen que mantenerse ahí motivados y estar poniéndole, ¿no? De verdad estar pendientes de los detalles de su tatuaje, tratando de hacerlo lo mejor posible, porque de verdad que el cliente se lo merece y para uno Sí, mismo, ¿no? Porque eso te sí, da una satisfacción y más ganas de seguir haciéndolo, ¿no? A exacto. mí me da mucha felicidad ver un tatuaje mío curado así que yo lo vea de wow, me quedó increíble, ¿no? Yo mismo Increíble. me alabo yo mismo, ¿no? Pero yo creo que es brutal, ¿no? De forma No te positiva. pasa que, ay, yo hice eso. Oye, me quedó, wow, me quedó. Y tú sabes, de ese tatuaje que tú quieres que todo el mundo Exacto. lo vea, ¿no? Es así, Eso es emocionante, ¿no? mucho, mucho. Me parece Y brutal. más que lo está llevando una persona, un soporte vivo, que esa persona también está encantado de la obra que tú le hiciste y lo va a regar por todos lados y que eso Sí, esté caminando por ahí es súper interesante y es súper divertido y claro, claro. genial lo que hacemos, la verdad que No, sí. sí, sí. No, bueno, genial aquí compartir con Miguel, de verdad que es súper buen tema aquí con Miguel. Bueno, estuvimos hablando un poco sobre Miguel, sobre su estilo, sobre cómo comenzó en el tatuaje, sobre su técnica, un poco la parte creativa, la parte de los diseños. Y brutal, ¿no? Cómo está utilizando la inteligencia artificial también para crear mejores diseños. La parte positiva y tal vez un poco la parte negativa de esto, pero bueno, pero brutal con todo esto. Y bueno, nos vemos en otro episodio de InNation. ¿Alguna cosa que quieras decir, Miguel? Nada, que sigan viendo los capítulos, que se vienen capítulos muy buenos. El equipo Claro, está trabajando muchísimo trabajando duro. y vamos con todo. ¿Cuál es que es tu Instagram, Miguel? Mi Instagram es @MiguelHest, Miguel H-E-S-T. Ok, brutal. Bueno, síganos en InNation Studio. Adiós.